Bienvenidos a tu cultura. El síndrome de Peter Pan. El término síndrome de Peter Pan ha sido aceptado en la psicología popular desde la publicación de un libro en 1983 titulado El síndrome de Peter Pan, la persona que nunca crece. Escrito por el Dr. Dan Keeley, no existe evidencia que muestre que el síndrome de Peter Pan sea una enfermedad psicológica existente y no se encuentra listada en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Algunos ven este síndrome como un problema muy extenso en la sociedad moderna postindustrial. El síndrome de Peter Pan se caracteriza por la inmadurez, en ciertos aspectos psicológicos y sociales. La personalidad en cuestión es inmadura y narcisista. El sujeto crece, pero la representación internalizada de su yo es el paradigma de su infancia que se mantiene a lo largo del tiempo. De forma más abarcadora, según Keeley, las características de un Peter Pan incluyen algunos rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación del envejecimiento, manipulación y la creencia de que está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas por ella establecidas. Todo esto sería una coraza defensiva para protegerse de su inseguridad, miedo a no ser queridos y aceptados. En ocasiones, los que padecen este síndrome acaban siendo personajes solitarios, con escasa capacidad de empatía o de apertura al mundo de los grandes. Al no abrirse sentimentalmente, son vistos como individuos fríos o no predispuestos a darse, lo que vuelve como un boomerang a través de la no recepción de entregas o muestras ajenas de cariño. Algunos profesionales, avanzando tal vez audazmente en sus diagnósticos, los han llamado o denominado esquizoafectivos. También se dice que este padecimiento se da por no haber vivido una infancia normal, por haber trabajado desde edades demasiado tempranas o por otros motivos. Según el psicólogo clínico Antonio Bolinches, estos sujetos tienden a idealizar la juventud para negar la madurez, tienen un marcado miedo a la soledad, se muestran inseguros y con baja autoestima. Su egocentrismo les hace creer merecedores de recibir y pedir de los demás, sin preocuparse de los problemas de los demás. Son irresponsables, tienen miedo al compromiso como cortadores de su libertad. Tienen baja tolerancia a la frustración, por lo que se sienten permanentemente insatisfechos. No enfrentan sus problemas ni toman la iniciativa ni se esfuerzan en ello. Es importante evitar confundir este trastorno con otros más serios, como los trastornos del aspecto autista, entre los cuales se cuenta el síndrome de Asperger y el autismo. El libro de Keeley enfatiza sobre él, pero no hace más que dar un nombre ya casi literario a un elemento que ha estado presente desde siempre en toda caracterización neurótica, desde los comienzos de los enfoques de la terapia psicoanalítica. Cuando Freud ha hablado de la fijación, se ha referido de alguna manera al estancamiento de la evolución de la personalidad que se verifica en los sujetos que padecen estos tipos de sintomatología. Tal vez lo que sobreviene es que este conjunto de síntomas que singularmente nos ocupa no ha tenido una categorización en la bibliografía psiquiátrica en general, lo cual es asombroso. De hecho, el síndrome de Peter Pan no constituye una psicosis, es un trastorno neurótico o acaso definidamente caracterológico. Keeley insiste en su obra sobre la dificultad de la modificación de la anomalía de estas conductas, pero sin hacer referencia a las mismas o parejas dificultades que se presentan en toda terapia para la reacomodación de los cuadros negativos que entorpecen la evolución del sujeto. Un ejemplo de este trastorno psicológico podría ser, según algunos, el cantante Michael Jackson, que empezó a trabajar a los 5 años en el ámbito de la música debido a la explotación de su padre, Joseph Jackson. A los 19 años serían ya llamativos sus rasgos de inmadurez, narcisismo, dependencia, con una afición desmedida a las películas de Disney. También se identificó con el personaje que más le describía, Peter Pan. A Michael le fue diagnosticado este síndrome. Muchas personas al describirlo daban en decir que era un niño en el cuerpo de un hombre grande. Sin embargo, en casos como este, fuera del mundo académico,
Hay quien se atreve a decir que sería incorrecto tachar de enferma a una persona que se identifica tanto con la parte supuestamente más pura de su personalidad. Si bien podemos entender que para algunas culturas el mantener la ignorancia de la niñez, la inocencia, la percepción de la realidad que nos rodea con los ojos de un niño es fundamental para alcanzar la realización personal. El pensador esotérico Osho, entre otros orientalistas, sostuvo esta misma postura. Desde este punto de vista, sería erróneo identificar tal pureza como una enfermedad psicológica. A finales de los años 80, Michael Jackson adquirió un rancho que bautizó como Neverland Valley Ranch, en alusión a Neverland, la tierra de nunca jamás. Dicho rancho cuenta con un parque de diversiones inspirado en Disneylandia. El tratamiento debe ser el que corresponde a toda neurosis estructurada. Las dificultades para llevarlo a cabo suelen ser marcadas y, como señala Kyle, con frecuencia los padres cuyos hijos manifiestan este tipo de inmadurez deben actuar, antes que insistir con pertinacia a la persuasión coloquial. Adolescente, joven o ya entrado en la madurez, el sujeto paciente de este tipo de trastorno es renuente a toda modificación o a la mera comprensión de su infantilismo. El irresponsable mundo de la niñez no quiere ser abandonado y la conciencia del fracaso reitera ante la adaptación de los comportamientos que acercan a la adultez equilibrada. Casi no se verifica, lo que por momentos hace pensar en términos de una verdadera psicopatía. Una hipótesis verosímil ante estos pacientes nos conduce a imaginar una infancia muy feliz, en la que se quiere permanecer para no enfrentar la incómoda aceptación de límites que el ingreso a la vida social adulta comporta de modo insalvable, sea en la aceptación de normas, en la necesidad de trabajar sólidamente en un empleo, de esforzarse en estudiar para concluir una carrera, de esforzarse en estudiar para concluir una carrera, de forjar vínculos maduros en relación con los otros, en el orden de la amistad o del amor. Es frecuente que haya crisis de ansiedad, de angustia y de depresión. Los años van pasando y aun cuando el sujeto está como protegido con una suerte de coraza psicológica para no advertir el paso del tiempo, esporádicamente ésta desaparece por circunstancias imprevisibles. Es entonces cuando el paciente se encuentra con las manos vacías y con una vida dolorosamente irrealizada, con parejas inadecuadas o de modo extremo, lo que también suele pasar, sin pareja alguna. El nido infantil es una inconsciente referencia a lo que siempre apunta. Allí no había problemas y la nostalgia por el mismo es persistente, aunque no se lo declare. Afecta notoriamente a la autoestima y al autoconcepto, viéndose muy afectado. Cabe destacar que como deformación de la personalidad puede cabalgar sobre patologías psiquiátricas clásicas y específicas. De esta manera puede verse vinculada a enfoques ligeramente delirantes de tipo paranoide o a neurosis declaradamente histéricas u obsesivas. El tratamiento en casos como estos debe ser doble: el trastorno psicológico de base sumado al de carácter. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar clic en me gusta, comentar y compartir. Hasta la próxima.